¿Cómo te sentirías tú si te dejan aquí zumbado en esta selva y te abandonan aislado durante 100 años? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a los 392 alemanes que Agustín Codazzi convenció, quién sabe de qué manera, de venirse desde su tierra a sembrar en esta tierra. La auténtica historia de la colonia Tovar te la cuento junto a Katy Kanzler, la coloniera más didáctica y famosa. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Por qué los engañaron? ¿Cuál era la oferta que les habían hecho? La oferta que le habían hecho a ellos, de que si venían a Venezuela iban a tener terreno, iban a tener sus casas, iban a tener el ganado, iban a tener todo. Pero ese día 8 de abril de 1843, ellos llegan al Palmar del Tuy y cuando ellos miran hacia abajo, no están las 60 casas. No había nada, sino lo que había era plena selva. Pero claro, no había marcha atrás, tuvieron que bajar y empezar a reconstruir la colonia. ¿Oyeron? Bueno, yo me voy a buscar a Katy para seguir averiguando. Miren, con esta muchachita sí es verdad que vamos a conocer lo que nadie conoce, ¿ah? Exacto. ¿Ah, Edward? Sí, sí. Ella es Katy Kanzler. Hola, un placer. Bueno, con ella vamos a hacer todo este recorrido. Ya la primera que nos va a presentar es aquí. Ella es una de las personas que actualmente aún viven acá en la colonia Tovar. Además de que ella es súper simpática y me gustaría que escuchen los cuentos de la colonia Tovar de hace muchos años de parte de ella. ¿Cómo deciden 390 alemanes venirse a un paraje totalmente desconocido y tropical en 1843? Le prometieron muchas cosas bonitas aquí y no fue así. Como que los trajeron como engañados. Lloraron cuando llegaron y se querían devolver otra vez, pero no hubo más manera. Eso es lo que ellos te cuentan. Sí, eso es lo que contaba mi abuela. Yo me acuerdo cuando la colonia cumplió 100 años, yo tenía 3 añitos. Nosotros teníamos que trabajar desde chiquito, porque no quedaba otro. Cuando yo era una adolescente, había mucha pobreza todavía. Mi papá tenía una hacienda de café. Nosotros somos 11 hermanos. Teníamos que recoger café y después nos pagaban algo. Y nosotros contentas. Mi abuela siempre decía que sembraban cosas, que sembraban ajo y cebolla. Y a veces lo tuvieron que botar porque no había nadie que lo compre, porque para dónde lo iban a sacar. Y no había carretera, en aquel tiempo todo lo tenían que cargar en mula. Los primeros carros llegaron aquí en 1948, pero antes de esto tenía que haber una ruta. Y la ruta que ellos hicieron fue la travesía de las mulas. Las mulas van hacia el zigzag. Ok. Pero gracias a ese camino de recua y vamos a decir, los voluntarios que bajaron en la parte más estrecha, ellos iban desanchando para que subieran los jeeps. Fueron 3 días de celebraciones, 3 días de fiesta. Mucha gente nunca en la vida había visto un carro. Claro, me imagino. Yo tenía 8 años cuando llegaron los primeros yesitos y después un señor dijo, ay, vénganse que yo los voy a montar en el yesito y les voy a dar una vueltica. ¿Tú nunca habías visto un carro? No, nunca me había montado en un carro y nunca lo había visto. ¡Qué belleza! Yo me mareé tanto, me acosté y lo que veía era en las matas de piedra dando vueltas arriba. Fue un trato muy cruel. Codazzi los trajo y los puso aquí. Usted no me puede salir de la colonia Tovar hasta que no me pague los gastos del barco. Y había que trabajarle, según el contrato, 3 días a Codazzi en su finca. Eso era obligatorio, porque Codazzi mantenía una milicia aquí y no se te permitía salir. Una familia coloniera que se arrimara a cualquier puerto de Venezuela o a cualquier ciudad de Venezuela
lo hacían preso y lo regresaban a la Colonia Tovar. Y la Colonia Tovar, hasta 1943, 100 años atrás, se mantenía, era como una hacienda, como un pueblo rural, pero no se le mantenía como un pueblo oficial. Es que yo digo que con el esfuerzo de aquellos colonos, gracias a ellos tenemos hoy la colonia que tenemos. Porque esa gente no la pasó bien. Esa gente luchó para llevar la colonia donde está. Ahí venían carpinteros, venían herreros, de todo. En 6 meses ellos construyeron 50 casas. ¿Y cómo te sientes tú cuando oyes a tu abuela contar esas historias? A mí me da mucha nostalgia, de hecho estuve a punto de soltar alguna lagrimita porque ellos se fajaron para que yo pueda disfrutar de lo que es la colonia hoy en día, y eso me da como que mucho orgullo por mis antepasados. Son esos detalles los que no se cuentan y tal vez le quitan un poquito de mérito al logro que ellos obtuvieron con su perseverancia. Más de 2 siglos después, el Guáramo y la fortaleza de estos primeros colonos sigue presente. Si los trajeron fue a trabajar la tierra, pues aquí en la Colonia Tovar se sigue sembrando. Me emociona muchísimo que seas tan muchachito. ¿Qué edad tienes tú? 29 años. Estuve fuera en Chile por un tiempo y bueno, regresé al país ¿Y te diste cuenta afuera de que esto era lo tuyo, aunque siempre lo habías tenido al lado? Mi familia de toda la vida, ya el colono que llegó acá de mi familia era agricultor. En la colonia se dedican mucho a la calidad más que a la cantidad. Mira, la técnica aquí es encomendarle los cultivos a Dios. Ay, qué bonito. Y Él es el que se encarga. Nosotros lo que hacemos es trabajar. La constancia, el trabajo, los valores, los principios, creo que son fundamentales para producir lo que hoy producimos. A las familias que llegaron se les asignó su parcelita y ellos fueron trabajando allí. Y claro, ahora somos de generación en generación, cada vez la parcela va más pequeña, pero se sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma pasión y, bueno, sí, con las mismas ganas. Sus hijos fueron construyendo casas alrededor, entonces de esa manera es más o menos fácil ubicar, por ejemplo, en aquel sector ahí están los Kanzler, por ejemplo, en Cruz Verde hay Kanzler y siempre está como la casa del papá y alrededor está la de los hijos. Gerson nos trajo la plantación de moras. Esto que tenemos acá son cultivos de mora y hay una peculiaridad en esta mora que, mira, no me pullo. Es verdad, no tiene espinas. Wow, miren esta hermosura de mora. Buenísimo. ¿Y vas a decir qué te parece? No. Buenísimo. ¿A ti la va a cosechar? Ella misma la cosecha. Buenísima, ¿no? ¿Tu papá ya probó las moras orgánicas? Sí, claro. ¿Y le gustan? Por supuesto. Sí, pero igual dice, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos adelante. Tremendas moras, Gerson. Entonces lo tienes que enseñar a tu papá. Todos de acuerdo con sus moras orgánicas. La cosecha para llevar. Ven, regalo de salida. Eso es porque yo misma las coseché, ¿verdad? Sí. Me las merezco. Te las mereces. Porque las saqué yo misma, por eso que me las puedo llevar. Pues mira, Katy está comiendo manzana. Ella no pide para llevar. Ella se la comió aquí mismo. Perfecto. Pero Gerson no fue el único que se fue a Chile y se devolvió. ¿Ustedes habían visto alguna vez lechugas sembradas en tubos de PVC? ¿Y qué sabías tú de eso? ¿Qué estudiaste tú? Nada, no sabía absolutamente nada. Eso lo descubrí emigrando en Chile. Yo trabajaba de delivery y un día me pidieron que fuera a buscar una lechuga hidropónica y bueno, fui, la busqué y me llamó la atención. Investigué, hice varios diplomados y bueno, este es el resultado. Aquí está el tubo de PVC y esto tiene un riego controlado, ¿verdad? Sí, a pesar de se cree que se gasta mucha agua, es todo lo contrario. En hidroponía se ahorra hasta un 80% de agua a comparación de otros cultivos convencionales, porque el agua se recircula.
Esta es lechuga crespa. ¿Y esta que está aquí? A la que le sigue, esto lo llamamos lechuga romana baby. Uy, pero parecen así como de muñecas, miren esto. Esta es lechuga romana baby roja. ¿Y esta qué es? Esa es romana. ¿Y tú sigues comiendo lechuga bastante? Ahora más que nunca. Claro, son tus propias lechugas, ¿no? Sí. Aquí lo que provoca es meterse a conejo y arrancar a comer lechuga todo el santo día. Yo estoy impactadísima, fascinada. Así vendo yo una lechuga. Ah, miren. Y desde que empezaste a hacer esto, ¿te va chévere? Sí, vale, gracias a Dios hemos tenido buena aceptación. ¿Estás ganando platica? Estamos reinvirtiendo poco a poco. En cualquier casita que tú te asomes aquí, te quedas loco con las flores. ¿Por qué es eso, Zenaida? Porque aquí todo el mundo tiene flores. Porque, no sé, tienen algo en su sangre, es algo de cultura que todas las personas tienen flores en su casa. Mi esposo es el que más mantiene las flores aquí en mi casa. Y su mamá, sus hermanas, todas en su casa tienen flores muy bonitas. ¿Cómo es eso de un jardín de oración? Porque las flores me las han regalado personas, ¿sabes? Mujeres que nos reunimos en la iglesia. Y cada una de las flores, algunas tienen sus nombres. Esta que está aquí me la regaló una hermana de Pablo, que se llama Nancy. Y cuando yo atiendo la flor, la riego, le saco los montecitos, yo oro por esa persona que me regaló esa flor. Heidi, ¿de dónde sale que el patrono de la colonia Tovar sea San Martín de Tours, que lo tenemos aquí atrás? Cuando los colonos salen de Endingen, ellos todos tuvieron una última misa en la iglesia de San Martín de Tours en Endingen, Alemania. ¿Sabes que San Martín de Tours es el patrono de los viajeros? Y de allí se traen esa imagen de ¿Esa San mismita? Martín, esa misma imagen. San Martín de Tours, que hizo el mismo viaje junto con todos esos colonos que llegaron aquí en 1843. ¿Ustedes quieren oír esta historia en alemán coloniero? Te la tengo. Letzten Tag, bevor sie auf Tovar gekommen sind, sind halt alle una Mass gegangen und St. Martinskirche Endingen. Und da haben sie da St. Martin mitgebracht, hierher auf die Kolonie. Ist mit ihnen gekommen, seit Deutschland bis Tovar. Wie geht's bei dir? Beter. Alemán coloniero. ¿Qué tuvo de bueno estos 100 años? Se mantuvo más las tradiciones alemanas. Que se mantienen hasta el sol de hoy. Que se mantienen hasta hoy. Porque si colocamos a esos alemanes en la victoria, se nos disuelve inmediatamente. Totalmente. Cada vez que nos montamos en el carro quiero preguntarle cosas a Katy. ¿Por qué empezaste a hacer contenido de la colonia? Empecé en TikTok y en un momento se viralizó un video que hice de un paisaje de la colonia y me empezaron a hacer muchas preguntas y para mí las respuestas eran bastante obvias, pero me di cuenta de que no eran obvias para el resto de Venezuela. Así que me dediqué como a ir respondiendo algunas de esas preguntas y me encantó hacer ese tipo de contenido, dar a conocer quiénes somos, de dónde venimos, que somos venezolanísimos, pero por supuesto tenemos un arraigo también con nuestros antepasados que fueron alemanes. ¿Tú quieres algo más alemán que la charcutería? Por eso me vine aquí, a la charcutería de Gunther, a hacer salchichas polacas con su hija Ina, a cargo de la tradición desde que su papá se despidió de este mundo. Sí, aprendí muchas cosas de mi papá, a punta de gritos, pero los aprendí. Tú sabes cómo era mi papá. Nosotros los alemanes en principio siempre cuidan mucho el tipo de carne que se va a usar, que sea una carne magra, por supuesto, y una de las cosas más importantes es los condimentos, que sean condimentos naturales, especias naturales. Aquí nosotros no usamos, por ejemplo, lo que son aglutinantes, ese tipo de cosas como para rendir la carne, no la usamos. Alejandro, ¿tú te formaste con Gunther? Sí, con Gunther, sí. Y de pequeño, pues, de muchacho. Ajá. De 6 años. ¿Qué te parece ahora trabajar con su hija? No, muy bien, muy bien. No, igualito, está igualito con el señor Gunther antes.
Y lo que hace que el sabor ahumado de nuestros productos sea tan característico es este tipo de madera o el tipo de ahumado. Esta es una madera que nosotros en Alemania conocemos como Buchenholz. El aroma es asombroso. Nosotros sí de verdad ahumamos y el sabor de nuestros productos ahumados es ahumado de verdad. Y así como trabajan la charcutería, las mujeres colonieras también se fajan con las siembras. Jacqueline, me emociona muchísimo conseguir una mujer agricultora. ¿A esto te has dedicado siempre? Sí, ya tengo 25 años trabajando en la agricultura. Pero de toda verdad, una vida. Toda una vida, de verdad. Me ha gustado mucho, me llena mucho de amor. ¿Cómo trabajas tú aquí? Se comienza desde el día domingo a recoger la mercancía, organizamos todo en el camión, se monta y a la 1:30 salimos a Caracas con Diosito y la Virgen. Cuando tú llevas los calabacines a tu mercadito, ¿son acabaditos de sacar? Acabaditos de sacar y por lo general me gusta sacarlos bien pequeños. Inmediatamente los lavamos para que no se nos rayen, para que no se nos manchen y quedan de un brillo total. ¿Qué vamos a sacar ahora? Vamos a sacar un tallo de ajo porro. Pero mírame este ajo porro. Miren esta hermosura, este tallo, esta firmeza. De verdad que mis clientes viven enamorados de la frescura de las hortalizas que yo llevo de aquí de la Colonia Tovar. Por lo menos mi mamá es una mujer demasiado guerrera, es una mujer dedicada también a la agricultura. Y creo que desde ahí es que pues, nosotros también crecimos con ese amor a la agricultura. Este trabajo es muy bello. La tierra siempre es como agradecida y generosa, ¿verdad? Generosa, y el amor que le transmitimos de verdad. Esta es la presentación que nosotros llevamos allá a Caracas. Después de lavadas, quedan demasiado bellas. Esto es perejil rizado. Este se recoge así. Como un buque de novia. Como un buque de novia. Esta es la presentación. ¿Y aquí nos lleva Katy por esta selva donde dejaron zumbados a los alemanes? Pues a seguir paseando. Así es. Quiero seguir buscando mujeres agricultoras, esas por cuyas venas corre desaforada la sangre de los primeros colonos alemanes, los que llegaron en 1843 a trabajar la agricultura, huir de la guerra y a construir una vida en un país tropical de América. Juana, ¿cómo te sientes tú de esa perseverancia de ustedes desde que dejaron a aquellos colonos y ustedes aquí todavía de alemanes convertidos en colonieros? Mira, muy orgullosa, un orgullo. Gracias a los antepasados, bueno, nos han hecho como personas como somos, trabajadoras. ¿A qué hora llegas tú aquí a tu plantación? Ay, 20 para las 6, un cuarto para las 6, a las 6. De noche casi. Sí, claro. Con ese frío. ¿Tú crees que trabajar la tierra te conserva sana? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es como un deporte, prácticamente. Y por obligación también, porque también hay que trabajar para sobrevivir. Trabajar en este paisaje, ¿qué te da? Orgullo, alegría. Más cuando todas las cosechas se dan buenas, uno se siente feliz. ¿Tu abuela y tu mamá trabajaban en la tierra? Sí, ellos trabajaban en la tierra también. Pero yo veía cómo ellos lo hacían y mandaban a uno a ayudarlos y entonces uno aprendió. Yo creo que de los 10 años ya trabajamos en la tierra. ¿Esa fortaleza se las dieron a ustedes esos primeros colonos? Bueno, no sé si los primeros, pero sí de mi mamá, de mi papá. ¿Tú te sientes alemana o coloniera o venezolana? Venezolana, coloniera y alemana, de todo un poquito. ¿Tú crees que esa pasión por la tierra viene de una herencia de esos primeros colonos que llegaron aquí? Sí, y sobre todo el ejemplo que por lo menos los abuelos le dieron a uno, pues. La persona que se levanta, que trabaja en la agricultura y que se levante después que sale el sol, no le veo yo que tenga futuro. Hay que tenerle pasión a lo que es la agricultura, pues. Lo primero, hacer cafecito y después, bueno, venirme para acá o si no, si estoy en la casa cualquier cosa hago, pues, activo, pues. Yo creo que eso es lo mejor, lo que lo mantiene a uno con más salud. Ahorita está en las matas en plena cosecha. Por su textura, cuando lo tocamos está un poquito más blandito que los demás. Claro, no se puede tocar duro porque
lo machucamos. Entonces se le quedan los dedos marcados y se pone negra la fruta y ya no sirve. Cuando está un poquito así abierto, ya con verlo ya más o menos sabe que ya está listo. Yo vengo es cuando hay cosecha y los ayudo a recoger el higo. Pero del mantenimiento, todo eso se encargan son ellos dos. Desde que yo estoy pequeña siempre han cosechado higos y bueno, aquí ya tienen como 25 años más o menos aproximadamente trabajando con los higos. El higo es una flor, sale del tallo. Aquí viene un higuito. Quienes comemos higo somos unos auténticos comeflores. Exactamente. Además se recoge todos los días y uno por uno. Uno por uno, exactamente. Y con su cajita y tiene que ser algo bastante delicadito para que no se machuque. Pero ustedes se dan cuenta del esfuerzo de cosechar higos, que a veces dicen, ay, que los higos que son carísimos. No, lo valen completico, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene esta plantación con estas matas tan rozagantes? Como 5 años. ¿Cuántos higos, cuántas cajas de higos sacan ustedes aquí en una cosecha? A veces se recogen 1000, 1500. ¿1500 cajas? Sí, en toda la cosecha. ¿Y esto lo hacen ustedes a mano? Sí. ¿La familia? Sí, todo a mano. Juana, Eugenio y Arelis. Y Arelis, Carlito y Sofía. ¡Qué buen trabajo! ¿Les gusta a ustedes cosechar higos? En la mañana, cuando se vienen a las 5 de la mañana, cuesta levantarse esa hora, obvio. Pero después que estás aquí, o sea, te olvidas de todo. Es como estar en un gimnasio, o sea, no te acuerdas de otra cosa, sino de eso ahí. Es maravilloso. Menos mal que mi suegra está con los muchachos también. Los trae poco a poco. A veces se quedan dormidos. Me gusta ayudar a mi familia a trabajar, a cosechar el higo, la mora, también el maíz y muchas otras cosas. Los colonos dejaron recetas que todavía se hacen. Vamos a conocer a toda tu familia, Katia. Pues sí. Hoy vamos a cocinar algo rico. Vamos a la casa de la mamá de Katy. Aquí está la mamá de Katy. ¿Cómo estás? Hola. Qué chévere conocer tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Se llama kiasli. El kiasli aquí lo acostumbraban de comer con carabota, o lo acostumbran. Carabota y kiasli, y ya ese es un plato para comer. Colocamos en un bol la harina. Miren esta belleza de huevito. Ahora le vamos a colocar sal y después le colocamos agua y comenzamos a mover esto. Eso debe quedar así aguadito. Esto debe quedar así aguado. Y se bate con cuchara. Exacto. Vamos a hacer una parte de jojoto y una parte de cambur. Una parte de cambur. Cambur rebanado. Hay que estriparlo. No. ¿No? Eso se deja así. Ah, mira qué chévere. O sea que tienes tu troncho de cambur ahí. Casi igual de jojoto que de harina. ¿Tú te sientes alemana o coloniera? Coloniera. y claro, alemana y coloniera, las dos. Vamos a probar los kiasli. Pero qué bueno, porque el cambur queda como húmedo, ¿verdad? Está buenísimo. El de jojoto buenísimo. Con chapa frita. Con chapa frita. Esto no se lo van a comer nunca en un restaurante en la Colonia Tovar. Se lo van a comer si son amigos de Katy, de Rosa, de alguien de aquí. Que se los prepare o se lo preparan ustedes mismos. Está bien bueno, súper crujiente. Después de estas torticas, quedamos con ganas de más merienda. Katy, vamos ahora a la merienda que decía tu abuela. Exactamente, vamos a un soda coffee en compañía de algunas personas que nos van a cantar y bailar el joropo coloniero. Así que estoy emocionada de mostrarles más platos colonieros y pues a más de mi gente. Esta es la casa Breidenbach y esta casa es de 1850. ¡Ajá! Pero qué bellos sus trajes. ¡Qué lindas! A los soda coffee se visten así. ¡Wow! ¿Yo por qué no tengo mi traje?
¿Qué es el joropo coloniero? El joropo coloniero es el joropo que se crea a partir del instrumento que trajeron los alemanes, que fue el acordeón. Lo fusionaron con el joropo, digamos, que se conoce de Venezuela, el joropo central, el joropo de los llanos, y se forma el joropo coloniero. Katy, nos has hecho sentir tal cual como unos colonieros. Porque esto es algo que solamente hacen los colonieros, ¿verdad? Sí. Por lo que casi todo coloniero se desvive de lo que está en esta mesa es un pedazo de pan prote. Este fue hecho a leña. Ajá. Con pipilicás. Es un queso fresco como con una nata. Y a este pan con pipilicás le ponemos dulce de mora encima. Miren esta delicia. Esa es una tradición que trajeron los alemanes fundadores desde allá. Ellos los días domingos, cuando se reunían en la misa, ellos conversaban y se invitaban a un sobacó. La idea del sobacó era compartir, tomarse el cafecito, la torta y eso. Así que donde va el coloniero, ahí llevamos el sobacó con nosotros.